El océano profundo sigue siendo uno de los mayores enigmas de nuestro planeta. Bajo la superficie, existe un mundo casi inexplorado, repleto de secretos que la ciencia apenas comienza a descifrar. En este episodio, te invitamos a un viaje fascinante a través de 10 misterios que siguen desafiando a los investigadores, desde el inquietante sonido blob del Pacífico y ruinas sumergidas en Japón y Cuba, hasta criaturas que brillan en la oscuridad y los abismos casi inalcanzables de la fosa de las Marianas. Descubriremos ríos y cascadas bajo el mar, barcos desaparecidos, sonidos sin explicación, el fenómeno del mar lechoso, tiburones abisales y el asombroso hecho de que aún no conocemos el 80% del océano. Acompáñanos para descubrir qué sabemos y lo que aún no podemos explicar. Comenzamos con un misterio que ha intrigado a científicos y curiosos, el extraño sonido blob. En las profundidades del Océano Pacífico, donde la luz apenas llega y el silencio es casi absoluto, la ciencia se topó con uno de los mayores enigmas acústicos, el sonido conocido como blob. Todo comenzó cuando, en una misión de monitoreo, hidrófonos submarinos separados por miles de kilómetros registraron una señal poderosa y misteriosa. El blob era tan intenso que se detectó simultáneamente en sensores dispersos a lo largo de más de 5.000 kilómetros, algo nunca antes visto en la exploración acústica del océano. La naturaleza del sonido desconcertó a los investigadores. Por su perfil y potencia, muchos pensaron que podría provenir de una criatura marina gigantesca, tal vez algo aún desconocido para la ciencia. Las teorías se multiplicaron, desde calamares colosales hasta nuevas especies de ballenas o incluso monstruos dignos de la literatura fantástica. A pesar de la fascinación mediática y popular, los científicos siguieron analizando el fenómeno con cautela. Tras años de estudio y debate, la explicación que ganó consenso fue que el blob en realidad provenía de enormes bloques de hielo fracturándose en la Antártida, en un fenómeno llamado icequake. Aunque esto resolvió gran parte del misterio, algunos expertos notan que el perfil acústico del blob todavía despierta curiosidad, pues tiene matices similares a sonidos biológicos. Este episodio revela cuán poco sabemos sobre el océano profundo y cómo incluso un simple sonido puede abrir preguntas inesperadas. ¿Y si el blob fue un enigma, qué otros secretos esperan bajo las aguas? En el próximo segmento, exploraremos las misteriosas ciudades sumergidas que desafían la comprensión arqueológica y científica. A medida que descendemos en los misterios del océano profundo, nos encontramos con huellas de lo imposible, ciudades sumergidas cuyas historias desafían todo lo que creemos saber sobre nuestro pasado. Frente a las costas de Japón, en la isla de Yonaguni, se alzan monumentos bajo el agua que han asombrado a geólogos y arqueólogos por igual. Bloques de piedra, terrazas y escaleras perfectamente alineadas emergen del fondo marino, formando estructuras que recuerdan a templos antiguos. Algunos defienden que son obra de la naturaleza, mientras que otros sugieren la intervención de una civilización olvidada, perdida cuando el nivel del mar creció tras la última glaciación. Hasta hoy, el origen de Yonaguni sigue siendo un misterio abierto, alimentando debates y exploraciones incansables. Al otro lado del mundo, cerca de la península de Guanacabibes en Cuba, el fondo del mar guarda otro enigma. En el año 2000, un equipo de exploradores detectó con sonar formas geométricas a gran profundidad, parecidas a pirámides y calles organizadas. Las imágenes evocan la silueta de una ciudad antigua, sumergida mucho antes de las civilizaciones conocidas. Sin embargo, la falta de estudios exhaustivos y el escepticismo científico mantienen este hallazgo en la frontera entre la leyenda y la realidad. ¿Son estas formaciones restos de una cultura perdida o simples caprichos geológicos? En ambos casos, la ciencia aún no tiene respuestas definitivas. Lo que sí es seguro es que el océano guarda secretos capaces de transformar nuestra visión de la historia. Y si las ciudades sumergidas despiertan tantas preguntas, lo que habita en la oscuridad del mar puede ser aún más sorprendente. En el corazón de la oscuridad oceánica, donde la luz del sol jamás llega, sucede un espectáculo natural que desafía nuestra imaginación, la bioluminiscencia. Más del 75% de los seres que habitan entre la superficie y las profundidades marinas pueden emitir luz propia.
Este fenómeno, resultado de una reacción química entre la luciferina y la luciferasa, permite a peces, calamares y medusas brillar en la penumbra, muchas veces con tonos azulados o verdosos que viajan mejor bajo el agua. La bioluminiscencia no es solo un adorno visual. Para estas criaturas, representa una herramienta vital. Algunos peces, como el pez linterna, emplean órganos luminosos cerca de los ojos para atraer presas. Los calamares luciérnaga, por su parte, poseen fotóforos que les permiten iluminar todo su cuerpo, transformando los fondos marinos en escenarios de luz durante su temporada de reproducción. El plancton microscópico, como las noctiluques, genera destellos que funcionan como mecanismo de defensa, confundiendo a sus depredadores en la oscuridad. Esta luz submarina también es clave para la comunicación y el camuflaje. Crustáceos y otros organismos la usan para enviar señales codificadas durante el apareamiento, mientras que algunos animales desarrollan estrategias de contrailuminación para mezclarse con el entorno y evitar amenazas. Ver estos destellos en la negrura abisal es presenciar uno de los espectáculos más deslumbrantes de la naturaleza. Pero aunque la ciencia ha logrado descifrar parte de este misterio, aún quedan preguntas sin responder sobre la diversidad y funciones de la bioluminiscencia. ¿Qué otros secretos se esconden en los rincones más profundos del océano? Para descubrirlo, debemos sumergirnos aún más hacia lugares como la Fosa de las Marianas, protagonista de nuestro próximo segmento. Después de explorar el enigma de las criaturas bioluminiscentes, nos sumergimos ahora en uno de los lugares más extremos y misteriosos del planeta, la Fosa de las Marianas. Ubicada en el Océano Pacífico Occidental, a unos 200 kilómetros al este de las Islas Marianas, esta fosa marina es la zona más profunda conocida de la Tierra, alcanzando casi 11 kilómetros bajo la superficie. Para imaginar su magnitud, basta con pensar que si el monte Everest se colocara en el fondo de la fosa, su cima quedaría aún a casi 2.000 metros de la superficie. La presión aquí supera 1000 veces la presión atmosférica de la superficie y las temperaturas apenas llegan a los 4 grados centígrados. La oscuridad es total, la luz solar no logra penetrar en estas aguas abisales. La Fosa de las Marianas se formó por la subducción de placas tectónicas, donde la placa del Pacífico se hunde bajo la placa filipina. Este proceso geológico genera condiciones extremas y diversidad de materiales en el lecho marino, desde sedimentos en la parte superior, hasta rocas basálticas y complejos minerales en las capas profundas. A pesar de las adversidades, la vida florece en este entorno hostil. Organismos unicelulares gigantes, como los xenofióforos, se han adaptado para sobrevivir aquí, junto a microorganismos, pepinos de mar y anfípodos. Algunos peces logran generar su propia luz para navegar en la oscuridad total. La exploración humana en la Fosa de las Marianas es limitada. Cada nueva expedición revela especies y fenómenos que desafían lo que sabemos sobre la vida y la geología. El fondo de la fosa sigue siendo un territorio casi inexplorado, donde la ciencia busca respuestas a preguntas fundamentales sobre nuestro planeta. Pero, ¿sabías que bajo las aguas existen ríos y cascadas ocultos, tan asombrosos como los paisajes de la superficie? En el siguiente segmento, descubriremos estos fenómenos submarinos que parecen desafiar toda lógica. En las profundidades del océano, donde la oscuridad es casi total y la presión desafía la vida, existen ríos y cascadas que fluyen, pero no en la superficie, sino a cientos de metros bajo el agua. Estos ríos submarinos pueden parecer imposibles, pero la ciencia nos revela que son tan reales como los que serpentean por la Tierra. Uno de los ejemplos más sorprendentes fue hallado en el fondo del Mar Negro. Un río submarino de agua salada, con rápidos, márgenes y hasta cascadas, recorre un canal esculpido en el lecho marino. Si circulase en tierra, sería uno de los ríos más caudalosos del planeta. Este fenómeno ocurre porque el agua salada, más densa, se hunde y fluye por canales profundos, sin mezclarse de inmediato con el agua circundante. Al desplazarse, transporta sedimentos, nutrientes y oxígeno, creando verdaderos oasis de vida en un entorno que parece inhóspito. Pero no solo en el Mar Negro se encuentran estos misterios. Existen cañones submarinos en todo el mundo, vestigios de antiguos ríos y canales por donde discurren corrientes ocultas.
Incluso se han hallado ríos de agua dulce, formados por filtraciones desde tierra firme o por el derretimiento de glaciares, que tallan su propio camino en la oscuridad marina. Estudiar estos ríos y cascadas bajo el mar es un reto, la presión extrema y la falta de luz dificultan el acceso. Sin embargo, gracias a los avances tecnológicos, hoy podemos explorar estos paisajes ocultos y comprender su importancia para la vida marina y el equilibrio del océano. Así, bajo las olas, existen paisajes fluviales que desafían nuestra imaginación. Pero el océano aún guarda misterios más desconcertantes, desde barcos que desaparecen sin dejar rastro, hasta sonidos que la ciencia aún no logra explicar. A lo largo de la historia, el océano ha sido escenario de desapariciones tan misteriosas como perturbadoras. Algunos barcos parecen esfumarse, llevándose consigo a sus tripulaciones y dejando tras de sí más preguntas que respuestas. Uno de los casos más extraños es el del Henry Joira. Este barco, en plena ruta rutinaria, simplemente desapareció. Semanas más tarde, fue encontrado a la deriva, sin un solo tripulante a bordo. Lo inquietante, no había señales de lucha, pero sí faltaban los botes salvavidas y toda la carga. El diario de navegación también desapareció, y la radio, aunque encendida, solo podía transmitir a una distancia muy corta. Nadie a bordo pudo haber pedido ayuda efectiva. Hasta hoy, no se sabe qué ocurrió con las personas que iban en el Joyita. Otro caso enigmático es el de Louran Medan. Según los reportes, este buque fue hallado en perfecto estado, pero toda su tripulación estaba muerta, sin heridas visibles. El último mensaje de socorro fue aterrador: todos los oficiales están muertos. Posiblemente, toda la tripulación también. Yo muero. Cuando intentaron remolcarlo, el barco explotó y se hundió, borrando cualquier pista definitiva sobre lo sucedido. Incluso en tiempos modernos, barcos como el Cas-2 han sido encontrados intactos, pero completamente vacíos, sus tripulantes desaparecidos sin rastro alguno. El mar, vasto e implacable, sigue ocultando estos secretos bajo sus olas. ¿Cuántos misterios más guardará en sus profundidades? Y si los barcos pueden desaparecer así, ¿qué otros enigmas son capaces de generar los sonidos que emergen de las profundidades? Eso veremos en el siguiente segmento. En las profundidades del océano, donde la luz no llega y la presión desafía toda tecnología, los científicos han detectado sonidos que siguen sin explicación clara. Uno de los más enigmáticos es el llamado upsweep, registrado por hidrófonos en el Pacífico desde hace décadas. Este sonido, potente y repetitivo, aparece especialmente entre primavera y otoño, pero su fuente exacta sigue siendo un misterio. Aunque se ha asociado a regiones de sismicidad volcánica, ningún fenómeno conocido encaja perfectamente con sus características. No es el único caso. A lo largo de los años, se han captado otros sonidos igualmente desconcertantes, como el famoso blob, un estruendo de frecuencia ultra baja detectado a miles de kilómetros de distancia. Las hipótesis van desde enormes masas de hielo desplazándose bajo el agua, hasta la posibilidad de que criaturas desconocidas sean responsables. Sin embargo, ningún análisis ha logrado confirmarlo de manera definitiva. Estos sonidos, que pueden viajar a través de vastas extensiones marinas, han sido escuchados simultáneamente en lugares tan distantes como Nueva Zelanda y Australia. La falta de respuestas concretas evidencia lo poco que aún sabemos sobre el mundo submarino y la variedad de procesos que podrían estar ocurriendo fuera de nuestro alcance. Mientras los investigadores continúan descifrando la sinfonía oculta del océano, cada hallazgo revela una nueva capa de secretos. ¿Qué otros fenómenos, invisibles y aún insondables, se esconden bajo la superficie? En el próximo segmento, exploraremos el misterioso mar lechoso, otro fenómeno que desafía las explicaciones científicas. Imagina navegar de noche por aguas profundas y, de repente, ver que el mar entero brilla con una luz blanquecina, como si alguien hubiera derramado leche sobre el océano. Este asombroso espectáculo, conocido como el fenómeno del mar lechoso, ha desconcertado a marineros y científicos durante siglos.
Durante estos eventos, áreas enormes del océano, a veces de miles de kilómetros cuadrados, se iluminan de manera uniforme. Desde la superficie, parece un resplandor fantasmal que puede durar horas o incluso días. Aunque se han registrado avistamientos en distintas partes del mundo, la mayoría ocurre en el Océano Índico, cerca de Somalia y Yemen. Hoy, la hipótesis más aceptada indica que el mar lechoso es causado por bacterias bioluminiscentes, especialmente del tipo Vibrio arbelli. Estas bacterias, al alcanzar grandes concentraciones, se comunican entre sí mediante señales químicas en un proceso llamado percepción de quórum. Cuando la colonia es lo suficientemente grande, todas comienzan a emitir luz al mismo tiempo, creando ese brillo continuo y uniforme en el agua. Se cree que estas bacterias viven asociadas a algas microscópicas y que su brillo podría ser una estrategia para atraer a peces, con los que mantienen una relación especial. A pesar de los avances, aún hay muchos misterios. ¿Por qué solo ocurre en ciertas regiones y no en todas? ¿Qué condiciones exactas provocan el inicio del fenómeno? La ciencia sigue reuniendo datos, incluso desde el espacio, para entender mejor este raro resplandor marino. Así, el mar lechoso nos recuerda que, bajo la superficie, hay procesos biológicos y químicos que apenas empezamos a comprender. Pero no es el único enigma, en las profundidades también habitan criaturas tan enigmáticas como los tiburones de aguas abisales, tema de nuestro próximo segmento. En las profundidades más extremas del océano, donde la luz no llega y la presión es aplastante, surgen criaturas que desafían nuestra comprensión. Entre los habitantes más enigmáticos de estas fosas abisales se encuentran los tiburones de aguas profundas, seres que parecen salidos de una era prehistórica y que, aún hoy, esconden muchísimos secretos. A diferencia de sus parientes de aguas superficiales, los tiburones abisales viven a más de 1000 metros bajo la superficie y han desarrollado adaptaciones sorprendentes para sobrevivir en condiciones extremas. Algunas especies, como el tiburón de 6 branquias, pueden alcanzar tamaños imponentes y poseen mandíbulas potentes con dientes aserrados, perfectos para aprovechar cualquier oportunidad de alimento en la oscuridad total. Otras, como el tiburón boca ancha, utilizan su enorme boca para filtrar plancton y pequeños animales, y presentan órganos luminosos en su interior que probablemente les ayudan a atraer presas. La mayoría de estos tiburones son lentos y reservados. Sus metabolismos funcionan a ritmo pausado debido al frío y la escasez de oxígeno en las profundidades, lo que les permite sobrevivir con muy poca energía. Es común que presenten una piel especialmente gruesa o incluso luminiscencia, adaptaciones esenciales en un entorno tan hostil como misterioso. Muchos de estos tiburones apenas han sido observados por la ciencia, algunos solo se conocen por imágenes de cámaras remotas o por ejemplares atrapados accidentalmente. Sus formas y comportamientos nos recuerdan lo poco que sabemos sobre el océano profundo, un mundo donde lo inesperado es la norma. Pero si los tiburones abisales ya nos resultan fascinantes, lo que esconde el resto del océano inexplorado promete aún más maravillas y misterios. ¿Qué secretos guardan las profundidades donde el ser humano apenas ha rozado la superficie? Hasta ahora, hemos navegado por sonidos inexplicables, criaturas asombrosas y fenómenos que desafían la lógica. Pero quizás el mayor misterio del océano profundo es, simplemente, todo lo que aún desconocemos. Sorprendentemente, más del 80% del océano permanece inexplorado por el ser humano. Esto significa que la vasta mayoría de su fondo, sus cadenas montañosas, cañones y llanuras abisales, continúan siendo un enigma. Aunque los océanos cubren 2/3 del planeta, la ciencia solo ha observado directamente una pequeñísima fracción de sus profundidades, menos del 0,001%. Es como si intentáramos entender toda la vida en la Tierra mirando apenas el tamaño de una ciudad pequeña. La dificultad de explorar estas zonas es enorme, la presión es extrema, la oscuridad es total y la tecnología necesaria es costosa y compleja. Por eso, la mayor parte de las imágenes y datos que tenemos provienen de unas pocas regiones y de muy pocos países. Lugares enteros, especialmente en Sudamérica y África, aún esperan ser vistos por primera vez. ¿Por qué es tan importante explorar el océano profundo? Porque en él se esconden respuestas sobre el clima,
el ciclo del agua, la biodiversidad y el origen mismo de la vida. Cada expedición nos revela nuevas formas de vida, paisajes inimaginables y procesos que impactan todo el planeta. Así, el océano sigue siendo nuestra última frontera. Lo descubierto hasta ahora apenas es el principio. ¿Qué maravillas y sorpresas nos esperan en ese inmenso mundo azul? Si te fascinan estos misterios, suscríbete y comparte esta serie para seguir explorando juntos los secretos del océano.